mercado grande que teníamos, gas del Estado, ferrocarriles, los bancos, etc. Entonces era realmente una masa de información y de datos impresionante. Cae el golpe militar y como el proyecto tenía un financiamiento del PNUD y de otras agencias internacionales, quiero recordar que fue el segundo censo completo a nivel nacional, el primero había sido en 1947. Bueno, pues nos iniciamos un grupo de funcionarios, muchos de los cuales ya estamos jubilados o recién jubilados, y que también tuvimos, por así decirlo, un derrotero variado en la administración. Ahora, en realidad, de verdad, yo quería, hoy por un lado, les voy a hacer un poquito mezquino en este aspecto. Me gustaría, si es posible, en lo más escueto, que ustedes me cuenten qué es lo que están haciendo, por dónde se están orientando. Y mi intención, un poquito conversado con la doctora Kluger, y también, por supuesto, asumiendo la responsabilidad de aquello que me parecía que podía serles útil a ustedes como investigadores, razonarles y comentarles las investigaciones que he venido realizando en los últimos 15 años. Por eso en algún momento voy a hacer una distinción que me parece, por lo menos desde mi experiencia, importante tener en cuenta, y es definir, en primer lugar, desde dónde uno investiga o ha investigado. Y en mi caso, la actividad de investigación me encontró, por un lado, y por el otro, yo fui a buscar la investigación, la actividad investigativa, como gestor público, sobre todo en mi condición en los últimos años como director de empleo público, en algunos casos como asesor, en muchos casos por el Fondo Argentino de Cooperación, ahora se llama Fondo de Cooperación Sur-Sur, bueno, no sé ahora exactamente, pero en su momento se llamaba así. En algún momento porque participé también, ya fuera de la Administración Nacional, dentro del Secretariado General de Naciones Unidas, y entonces tuve que dirigir un proyecto de reconstrucción de la administración del servicio civil de un país en África. Y por último, lo que me está encontrando ahora, o me estoy reencontrando ahora, es la investigación desde la academia, desde la universidad, desde un centro académico, vamos a darle ese término en genérico. Y es importante porque en mi caso me ha servido para darme el tono, incluso hasta yo diría el tono emotivo, de cómo aproximarme al objeto, que en estos casos son sujetos, porque toda mi vida, por lo menos en los últimos años, ha girado acerca de cómo fortalecer un servicio civil conforme a los preceptos constitucionales, a los tratados. Bueno, no voy a dar clase de eso, simplemente ese servicio civil que una administración, por cierto, bastante devastada en muchos aspectos, cuando recupera este rol activo, presente, incisivo en la conformación de nuestra sociedad, de nuestra economía, se encuentra con que, y por eso me permito a veces corregir la expresión, hablamos de los recursos humanos. Bueno, yo no creo que ninguno de nosotros sea un recurso, en todo caso es un ciudadano al servicio de los demás. Todavía estoy buscando la palabra mejor que represente esto, a veces utilizo la palabra personal porque me parece dentro de todo más neutra, pero en definitiva de lo que estoy queriendo plantear es que la investigación desde el punto de vista de esta aproximación emotiva, que es importante en la tarea de un investigador, es el pensar que lo que estamos produciendo es dato, inteligencia, interpretación y fundamentación a la mejora de algo. Y en este caso, básicamente, es a la profesionalidad y a la dignificación laboral de ciudadanos que hemos elegido porque la vida nos llevó a eso o porque decidimos y tuvimos la oportunidad de involucrarnos en el servicio público. En cualquiera de las dos circunstancias, en algunos casos, bueno, necesitaba trabajar, logré un contrato, gané un concurso, me nombraron asesor, bueno, bienvenido seas. Otros, como es mi caso, y como seguramente quizás sea el caso de algunos de ustedes, deliberadamente decidimos que nuestra energía
de trabajo la queríamos volcar no para un patrón, no para un emprendimiento comercial, para un emprendimiento personal, sino para esto que llamamos bien común, y dentro de esto la tarea de la administración. Cuando uno está como gestor, la investigación fundamentalmente aporta a monitorear las políticas que tienen suerte protagonizar o contribuir a protagonizar, para detectar oportunidades de mejora o, en todo caso, producir las acciones que eviten colisiones o fracasos en la política que el gobierno fija en tal o cual área. En mi caso, yo tengo que agradecer a Dios, pero también a las autoridades con las que me tocó convivir, y pasé por varios, incluso por algunos gobiernos de signo diferente, con ministros y secretarios que, más allá incluso algunos de compartir un mismo proyecto político, tenían personalidades y características y estilos diferentes, como es lógico pensar. Pero en el caso particular era la implantación de la primera ley del Congreso en materia de empleo público civil, la 25164, todas las anteriores fueron obras de las dictaduras, etc. Y en consono con esto, en la puesta en ejecución de los procesos de negociación colectiva, los acuerdos paritarios y la materialización de los regímenes de carrera, entre los cuales seguramente muchos de ustedes están hoy comprometidos. Entonces, la tarea de investigación allí básicamente es esa tarea que tiene este doble tono emotivo. Por un lado, dar fundamentación desde todo ángulo, ideológico, doctrinario, jurídico, político, discursivo y también científico, hasta donde se puede, de lo que es un curso de acción que se asume como política pública. Entonces el tema era básicamente el ponernos como gobierno en aquel entonces la tremenda responsabilidad de poner en ejecución una ley que tendrá sus defectos, lo que ustedes quieran, pero tiene un fundamento, una legitimidad de origen que es incontrastable, y es que el Congreso de la Nación lo votó de manera casi unánime, y que por otro lado viene rigiendo, por así decirlo, los destinos de más de 100.000 y pico de personas. Ya perdí las estadísticas en mi cabeza. Por un lado. Por el otro era volver a enamorar, y para volver a enamorar, primero la administración como empleadora tiene que crear las condiciones de justicia, de razonabilidad, etcétera, hacia el interior, y eso consistió básicamente en la conformación de los regímenes de carrera, que sabemos que ahora no están funcionando muy bien, digo ahora desde hace ya unos años, pero que de todas maneras supuso una nueva etapa más que importante en la historia de estos temas en nuestro país. En definitiva, de lo que se trataba era justamente de que la investigación sirviera para mostrar logros y fracasos, y detectar sobre todo oportunidades de decisión que permitieran corregir el rumbo o ampliar las posibilidades de los gobernantes para tomar decisiones. Cuando uno trabaja más como asesor, y sobre todo si lo hace en un país extranjero, como funcionario de Naciones Unidas, uno tiene un código de no intervención en los asuntos internos del país al que asiste, que es muy severo, pero cuando uno también va con el Fondo Argentino de Cooperación, o como se lo llame en este momento, también tiene, por así decirlo, una actitud que debe ser de profundo respeto a la determinación del gobierno o de la administración en la que presta servicio. Pero justamente el trabajo ahí de la investigación es proyectar soluciones que le sean viables al cliente. En este caso, el cliente se toma el recipendiario del servicio de asesoría. Y cuando uno trabaja en la academia, y voy a explicar dos cosas. Por un lado está la clásica actividad o actitud de describir, de iluminar, si es posible de explicar y si es posible de fundamentar. ¿Y por qué menciono esto? Por el currículum que tuvo la gentileza Viviana de repasar, yo he tenido una actividad importante a nivel de la docencia universitaria, pero al estar siendo funcionario y estar un poco a caballo de las dos cosas, y por el tipo de actividad que me tocó realizar, me volqué más a lo gestor que a la docencia.
hacia la docencia, pero no como en algunos ámbitos. Particularmente me voy a referir a la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde los docentes son investigadores y dan clases. En la UBA damos clases y se nos queda ánimo, oxígeno, fuerza, y tu mujer no te echa de casa, te dedicas a estudiar o a investigar. Bueno, la gente de la Universidad Nacional de General Sarmiento tiene por suerte esa ventaja, pero al tener acercamiento con otra vez colegas de distintas universidades, me di cuenta también de cierto divorcio teórico, conceptual, actitudinal y de los trabajos que investigan con respecto a las necesidades y a lo que es la experiencia de los gestores públicos. Bueno, ahí es donde se me abrió también la brecha de forma que no lo puedo explicar, milagrosa, donde me invitan a dar una charla en la Universidad de General Sarmiento, digo algunas de estas barbaridades y cayó un poco bien, porque también los investigadores sentían que la investigación ahí aislada en realidad termina creando una realidad en sí misma que poco tiene que ver con la incidencia en la realidad. No es el caso de ustedes, gracias a Dios, porque todos son parte integrante del cuerpo de abogados del Estado, están en primera fila en distintos lugares, pero esta idea de acercar el mundo de lo académico a lo que es la problemática de las políticas públicas es más imperioso que nunca. Quizá el tema de la pandemia en eso ha ayudado mucho también, pero siempre por el lado más de los investigadores y el CONICET, y que inventaron un barbijo y un testeo, bueno, tremendamente importante. Pero muchas veces esto corre por carriles separados, y entonces uno a veces cuando lee el trabajo dice, ¿y esto para qué sirve? Bueno, desde el punto de vista del mundo académico sirve porque están en primera línea de la discusión académica, están en contacto con el exterior, pero al fin de cuentas lo que estamos tratando es de reconstruir un país, no de simplemente escribir papers, que no tengo nada contra eso, pero lo que quiero decir es que bueno sería escribir papers que al mismo tiempo tuvieran más conexión. Entonces, quería primero plantearles esto porque la primera cuestión que a mí me motiva cuando investigo es buscar la pregunta de realidad, la pregunta, ¿qué puedo solucionar con esto? ¿O qué debo ayudar a darle una respuesta a la realidad? No que yo le vendo a la realidad, bueno, vamos a investigar porque me gusta no sé qué, la relación de esto con esto, lo cual para el mundo académico puede ser válido, sobre todo en la investigación que se llama más pura que la aplicada, pero no ha sido lo mío. Entonces yo tengo que decir que cada vez que arranqué por un problema que uno decía, a ver, no me gusta cómo está la cosa, o nos está yendo bien o nos está yendo mal, ¿qué puedo solucionar con esto? Y al mismo tiempo la otra actitud, obviamente preventiva, cáustica, sanamente cáustica, de la actitud científica, de decir, nos vamos a ver en el espejo y si salimos bien, bien, y si salimos mal, mal. No hay que andarle con miedo, ni tampoco negar las cosas como son. Un ejemplo de esto fue la experiencia que tuvimos con alguien que está en la sala, pero no voy a mencionar, cuando se planteó el tema del cumplimiento del cupo para las personas con discapacidad. Teníamos la ley, se fijaba el 4%, y el tema andaba por ahí suelto, hasta que desde el gobierno se tomó la decisión de vamos a entrarle al tema y aunque sea de a poquito lo vamos arrancando. Lo primero que planteaba, si mal no recuerdo, del artículo 8º de la 22.431, creo que la ley de personas con discapacidad, era justamente el deber público de las autoridades de ofrecer los datos para saber cuánto porcentaje estábamos cubriendo. Y ahí el problema que se planteaba es, bueno, pero si mostramos los datos, vamos a salir muy feos en la película, porque no llegábamos al 4 ni caminando. Sin embargo, la decisión del gobierno fue, vamos a poner los datos como son, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar para que del 1 pasemos al 2, del 2 al 3 y ojalá al 4. Y contrario a lo que, o mejor dicho, en favor de esta actitud, fue cuando tuvimos que ir todos al Congreso a dar cuentas de un sistema que
que habíamos diseñado para hacer este conteo, donde incluso las organizaciones no gubernamentales, que a veces son un poquito ¿no?, recelosas de lo que hace el Estado, viendo los datos y la crudeza y la certificación de los números que se estaban ofreciendo, no hicieron más que, en todo caso, felicitar al Poder Ejecutivo porque, aunque nadie cumplía el 4%, pero por lo menos reconocíamos la situación y al mismo tiempo las políticas que se ponían en curso. Bueno, poco tiempo después la Argentina adhirió al tratado, al convenio de protección de personas con discapacidad e incluso al protocolo facultativo, con lo cual ahí engarzó todo un vector de trabajo que ahora no sé exactamente muy bien por dónde estamos, pero que quiero poner el ejemplo de que cuando uno investiga, incluso desde la gestión, no tiene que tener miedo de decir las cosas como son. Si los datos nos dan 2 más 2, 4, no hay gremio, no hay político, no hay nadie que diga que es 5. Bueno, a menos que quiera mentir, pero eso en todo caso corre por cuenta ajena, no por cuenta de uno. Bueno, quería hacer esta primera aproximación porque me imagino que muchos de ustedes están arrancando o desplegando sus trabajos. Bueno, acá el colega Pansini ya tiene un libro, así que me hago reverencia al trabajo que él ha hecho. Pero entonces quiero contarles brevemente en la trayectoria que en estos 3 planos, qué es lo que hemos estado investigando. Desde la gestión, 2 líneas de trabajos que, por supuesto, yo me las atribuyo, pero no porque sean mías, sino porque se catalizaron a través mío. Más allá de que uno, por supuesto, que no es un agente inerte, ayudó a convencer de que la decisión que se tomara fuera en tal o cual rumbo, pero la verdad que fueron decisiones que se tomaron al más alto nivel. La primera cuestión es, o fue, la necesidad de que alguien hiciera la inteligencia y la explotación de los datos secundarios del personal. Todavía no tenemos, pese a los esfuerzos que hay, y que en este momento también se protagonizan en la Secretaría de Empleo Público, no tenemos todavía una base unificada de datos, ya no solo de los salarios o los emolumentos, que sí lo tiene la gente del Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda, sino de todos aquellos variables y aspectos que tienen que ver con la gestión integral de las personas que integramos la burocracia civil. Bueno, fue justamente el cumplimiento de la ley de personas con discapacidad lo que nos permitió configurar el primer registro, no digo completo, pero bastante completo, y que permitió sacarle la foto año por año, incluso semestre por semestre, en las distintas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de contar con un mapa de la situación, de dónde está el personal, cuáles, sobre todo las diferencias en materia de género, de envejecimiento, de falencias en educación formal y títulos, de antigüedades, de distribución en el territorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se iba a encarar una planificación de cuántas gentes debemos participar en la administración pública? ¿O de qué nos sirve negociar convenios colectivos si no sabemos o no tenemos los detalles concretos de los talentos, capacidades e incapacidades relativas que tenemos para gestionar políticas públicas? Bueno, aunque parezca mentira, no había esa información. Ahí la principal dificultad es esta dispersión de los datos y la falta de unificación en un punto, y luego de unificado, su inteligencia correspondiente. Entonces, allí en la Oficina de Empleo Público, junto con la Dirección de Investigaciones del INAP, bueno, en el caso del ONEP, usando las atribuciones que la ley de discapacidad nos daba, nos permitió recoger los datos no retributivos, no los nombres y apellidos, además de eso, sino todos los datos que tienen que ver con la parametrización de las gentes que integramos las distintas dotaciones, tanto para el personal permanente, no permanente, en sus distintas variables de contratación, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hace el primer estudio sobre edad y envejecimiento y antigüedad, resultaba que en aquel entonces, año, si mal no recuerdo,
2005, sí, 2005, si mal no recuerdo, la proyección previsional de la salida de funcionarios indicaba que en los siguientes 7 años desaparecía el 70% de los funcionarios de planta permanente. Bueno, todos olíamos el tema, pero cuando se pusieron en números y cuando se dieron las proyecciones sobre estadísticas concretas, bueno, se armó la de San Quintín, algo había que hacer. Pero por el otro lado, seguíamos alimentando, como herencia también de aquel maldito decreto 92-95, después el decreto 1184 del 2001, una dotación de personal en locaciones de servicios. Desde el señor que servía el café o el abogado que hacía lo que hacía, dale que dale alegremente con locaciones de servicio en carácter de autónomos. No solamente desfinanciamos la obra social, el sistema previsional, sino que además teníamos la gente colgada de un pincel, porque en aquel momento incluso yo recuerdo que los contratos se renovaban semestralmente, es decir, que el funcionario trabajaba los primeros 3 meses y los últimos 3 andaba calculando a ver cómo cuerno iba a ser que iba a estar incluido para la segunda parte del año. Bueno, así nadie puede trabajar ni con dignidad ni con efectividad, esto está claro. Entonces allí esto permitió, por así decirlo, no solamente por un imperativo que yo diría doctrinario del gobierno del entonces, sino también por la realidad cruda del dato, de terminar, o por lo menos poner un coto a las locaciones de servicio, reglamentar los contratos de la ley marco e invitar a pasar a unos funcionarios, o mejor dicho, a unos locadores a ser empleados contratados con todas las de la ley. Bueno, eso se implementó durante 3 o 4 años y luego arrancó el otro problema, y es que a nivel de género, o a nivel de la comparación entre la dotación de personal permanente y personal contratado, en el personal permanente éramos mayoría los varones, con 55 años de edad, estudios secundarios en buena proporción, versus el personal contratado con edad promedio 35, mayoría mujeres y estudios universitarios. Bueno, alguien había sido tan maldito en el gobierno o en el cosmos para jorobar a las mujeres y simplemente era resultado de las carambolas del azar y de la historia. Bueno, esto cuando se plantea, entonces también significó tomar alguna serie de acciones, entre las cuales a partir del 2010 se arranca o se intenta arrancar con mucha fuerza los procesos de selección que ahora también ya están otra vez en plena efervescencia. Ese es un punto. El otro punto fue, y también en esto surgió de una pregunta, bueno, hacemos convenios colectivos, hacemos las leyes, los reglamentos, las resoluciones, los formularios, los procedimientos. ¿Y la gente qué opina? ¿Cómo viven cómo sienten, perciben, cómo nos evalúan nuestros funcionarios? Bueno, la clásica, bueno, consultemos a los gremios. Bueno, ¿y si el señor no está afiliado? ¿Y si lo que dice el delegado no corresponde con lo que opina la gente? ¿Por qué no preguntarle a la gente directamente? Y entonces allí también se comenzó a implementar una serie bastante densa de encuestas anónimas, completamente anónimas, a personas, a funcionarios, permanentes, no permanentes, se hacían muestreos, se hacía una muestra significativa con todas las leyes de la probabilidad y la estadística, para preguntarle directamente a la gente varias cosas. Sobre su puesto de trabajo, sobre la organización, sobre su sentido de orgullo o no de ser empleado público, de lo que pensaba de los regímenes que estábamos implementando, de las expectativas y propuestas que podían formular. No solamente se hicieron a nivel de la ciudad, del AMBA, digamos, o del circuito más cercano a la Plaza de Mayo. Bueno, nuestra administración, como ustedes saben, después de los 70 quedó bastante reducida en términos geográficos, sino que también fuimos a consultar a la gente del interior que vive
el mismo servicio público, pero con características diferentes. Bueno, no solamente se lo pensó para darle voz a los que normalmente la tienen, pero calladitos, porque no pasa de la oficina o de alguna conversación, sino que se le dio una voz sistemática. Y ahí salían a favor y salían en contra. De repente decían cosas bravas respecto de lo que se estaba haciendo, o por el contrario, aparecían todas esas expectativas que pululan, incluso entre nosotros seguramente si lo hiciéramos, y que nadie las recogía. Bueno, eso también fue una cuestión importante que apuntaba no solamente a monitorear, a detectar, a evaluar, sino también a generar una sensación de que uno participa, de que la gente participaba por la condición anónima de la posibilidad de expresar sus pareceres, etc. Bueno, eso desde la gestión. No puedo mostrarles más nada porque la verdad es que los procesos de concurso en los últimos años y los distintos temas de negociación llevaban mucho tiempo. La oficina, tanto del INAP como del empleo público, no éramos una legión enorme, éramos relativamente pocos para la tarea que había, pero estas dos líneas de investigación fueron de alguna forma iluminadoras de dónde debíamos ir y cómo estábamos yendo. Y al mismo tiempo la pretensión de constituir en este caso las encuestas, como una vía de participación y encuentro entre la práctica, entre lo que estaba ocurriendo y los organismos decisores, y en el medio aquellos como la Oficina de Empleo Público o muchas otras que participaban del diseño institucional y jurídico de los regímenes que luego se iban a acordar. Como asesor y como académico, últimamente estoy trabajando en básicamente dos temas. Uno tiene que ver con los procesos de concursos o de selección. Si ustedes me dicen por qué, bueno, porque si hablamos de un servicio civil profesional, y además vamos más o menos en línea con el artículo 14 bis, el 16 de la Constitución, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, bueno, los concursos se constituyen como un instituto de ingreso ineludible. Bueno, el famoso fallo Madorrán y el fallo Ramos, bueno, terminó con este cuento de aquellos que interpretaban la estabilidad del empleado público según le convenía. ¿No se acuerdan? El fallo Madorrán, incluso aplicado a un organismo de la Ley de Contrato de Trabajo y a un convenio colectivo celebrado por la vieja Ley 14250. Es decir, hoy el Estado Nacional, la Administración Nacional, tiene, por así decirlo, los instrumentos y las obligaciones, incluso con rango constitucional en muchos de los tratados a los cuales hemos adherido, la necesidad de asegurar procesos de selección que nos permitan dotar a la administración de las personas, hombres y mujeres, en compromiso con lo público y al mismo tiempo con las capacidades de trabajo para los puestos en los cuales se postulen. Entonces allí, básicamente, lo que me tocó investigar, algunas veces solo, otras veces en coautoría con otros colegas, fue la historia de los procesos de selección desde el año 57 a la fecha. ¿Y por qué desde el año 57 a la fecha? Bueno, porque en el 57, como ustedes bien saben, se voltea la Constitución justicialista del 49, se arma la del 57 y el 14 bis, de alguna manera, exuda lo mejor de lo que había intentado hacer el constitucionalismo social de la época de Perón, y por primera vez en nuestra Constitución aparece inscripto en el 14 bis la famosa división entre la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. Entonces la pregunta es, bueno, muy bien, la Revolución Libertadora promueve esa Constitución, no vamos a discutir ahí todos los líos si era válida o no era válida, ya está, fue. Bueno, muy bien, ¿y ahora qué hicieron? Bueno, nos tomamos el trabajo de hacer la recopilación dentro de la administración central de qué es lo que había ocurrido. Y la verdad es que ocurrió muy poco, porque normalmente sancionaban un estatuto de escalafón y a los 2 meses los ponían en suspenso, con lo cual recién en la década de los 90 empieza por primera vez esta idea de
efectivizar los concursos conforme a los requisitos técnicos que se utilizan en cualquier lugar del mundo. Otra característica que se encontraba allí, o que se encontraba en este estudio bastante detallado, es que muchas veces estos gobiernos, sobre todo los militares, porque no se olviden que esto 57-83 fue una época bastante movidita en esos aspectos, es que en los últimos 5 minutos del ring aprobaban todo lo que durante 5 o 6 años no habían hecho, con lo cual el nuevo gobierno se encontraba con cosas decididas a trancas y potrangas en el último minuto, con todos los márgenes de desconfianza, de puesta en duda, bueno, lo que ustedes se imaginan. Con lo cual también llamamos mucho la atención allí de que las decisiones importantes se pueden y se deberían consensuar lo más posible, sobre todo con los actores políticos relevantes, y quizá también hasta con otros sectores de la sociedad, pero hay que tomarlas pronto. Ustedes fíjense en el gobierno que acabamos de dejar, el presidente Macri, sanciona un régimen de alta dirección pública 5 meses antes de entregar el gobierno y convoca concursos 2 meses antes. Pero uno dice, pero a ver, ¿en qué cabecita loca y bien intencionada? Porque si uno dice, estoy pensando en malintencionado, bueno, ya no es una cabecita loca, es otra cosa un poquito más difícil. Pero también ocurrió, por ejemplo, con la implantación de la ley marco. El presidente Menem firmó el decreto reglamentario el 9 de diciembre del año 2019. Y claro, lo hicieron tan a las apuradas que en realidad la mayoría de los artículos estaban sin reglamentar. Porque claro, nadie hace esto en una pizzería, lleva su tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que estas investigaciones permitieron también alertar que en muchos de estos casos hay que actuar con un sentido institucional. No se puede a último minuto hacer lo que durante meses o años no se hizo. Pero lo más importante fue también mostrar, frente a algunas habladurías que estaban dando vueltas por ahí, y no quiero referirme a nadie en particular, pero también en los medios masivos, de que en la administración todo es amiguismo, todo es esto, todo es lo otro, y que además las orientaciones de aquel momento de aquellos gobiernos, como son populistas, meten a quien quieren, y qué sé yo. Bueno, la verdad que nunca hubo tantos avances institucionales como en esos gobiernos, ni nunca se convocó tantos concursos como en esos gobiernos. Que falta un montón, todos lo sabemos, y ojalá la secretaria de Empleo Castellani, que sé que está trabajando enorme, pueda, bueno, más allá de la pandemia que nos ha roto cualquier previsión, pueda rápidamente poner esto en funcionamiento. Pero a lo que voy es que esa investigación tenía que ver, por un lado, con una asesoría, pero como fue realizado fuera de empleo público, tenía características de índole académico. Y ahí tuvo mucho que ver una línea de trabajo. Ya me han denunciado que yo no soy abogado, así que todo lo que sé lo he aprendido de mis colegas y de alguna que está por ahí que no voy a mencionar, de la importancia que tiene el diseño institucional y jurídico de estas normas. Es tremendo. Y entonces, a partir de allí, también me tomé el trabajo, y esto sí lo estoy haciendo en autoría individual, estaba a punto de publicarlo, pero resulta que Castellani me sacó un nuevo reglamento hace una semana, entonces estoy en la duda de si publicar así como lo tengo hasta el 2019, o encerrarme una semana en casa y ver si incorporo el nuevo reglamento. Lo más probable es que lo deje para más adelante. Pero mostrando cómo a lo largo de estos casi 10 o 20 años de los reglamentos se han ido modificando, en algunos casos introduciendo fortalezas y en otros minando la calidad de los procesos. Y esto es un trabajo puramente de abogado, y discúlpenme la expresión las damas, trucho, porque yo no soy abogado. Entonces lo que he hecho es, un poco por viejo zorro, por haber estado con muchos abogados, de las cuales una no voy a mencionar, pero que son más vivos que yo, y que el inciso y la doctrina, y qué sé yo, y yo como director de empleo público me tenía que enfrentar a esos leones, que eran realmente muy competentes, pero, digamos, tratando de ver en la
evolución de los distintos regímenes, en las modificaciones parciales o totales que se hicieron, cómo los cartabones que rigen la calidad mínima de un proceso de selección se han visto fortalecidos o se han visto debilitados. Y esto ha sido un estudio sobre los propios textos producidos por la administración, puestos en contraste y tratando no de relevar los comportamientos que efectivamente se han producido con esos reglamentos, sino los comportamientos que alientan o legalizan. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda por dónde va la cosa. Obviamente cuando lo tenga terminado con todo gusto lo compartiré. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo que en un jurado puede haber representantes para los concursos de tipo profesional, de academias, colegios, universidades, etc. Es decir, una representación, digamos así, en el buen sentido, corporativa. Que esté presente en el jurado y que dé fe, que pueda dar comprobación fehaciente de que el hombre que o la mujer que ha ganado es la más adecuada. Pero el artículo, del cual además reconozco una autoría material, dice o personalidades. Lo cierto es que en ningún jurado ha habido representaciones corporativas. Son todas personalidades. Y eso implica un principio de debilidad. Puede que no ocurra, pero podría ocurrir que, bueno, como nos pasaba cuando estábamos en servicio, que todos los argentinos éramos iguales hasta que llegaba el concurso y ahí había que bloquear los teléfonos y andar tratando de esquivarle los empujones. Entonces, con esto que quiero decir que en este estudio, básicamente, y ahora que estoy más en el plano de lo académico, ha sido justamente el tratar de prestigiar y de valorar cómo en los textos jurídicos se alientan o desalientan potencialmente comportamientos que pueden ser válidos o no tan válidos. Bueno, de esto se trata, porque en definitiva, cuando yo voy a un convenio colectivo, cuando tengo que consultar con los gremios un texto X o Y, esa letra fina puede marcar diferencias importantes. Allá por los años 1993, donde también había una dotación de personal transitorio muy grande, se tomó la decisión de blanquear esas plantas transitorias. De hecho, creo que hoy en el presupuesto las plantas transitorias son muy chicas relativamente. No me refiero a los contratos, me refiero a los cargos de planta transitoria. Y entonces se decidió implementar los concursos tal como el viejo SINAPA lo planteaba. Pero claro, llevaban un poco de tiempo y son procesos lentos, costosos, tienen sus bemoles. Entonces, en un afán de lograr eficiencia, se estableció que la evaluación técnica se podía hacer en conjunto con la entrevista laboral. Decía y o la entrevista laboral. ¿Qué significó esto? Que todo el mundo iba a entrevista laboral y ahí en las entrevistas, que siempre se presta un poquito más a cierta subjetividad, bueno, si el señor era conocido, se le preguntaba 3x2, y si no era tan conocido, por ahí se le preguntaban cosas más difíciles. Con lo cual hubo bastante ruido y bastante lío. ¿Qué quiere decir con esto? Una simple palabreja, y o. Lo que antes era evaluación técnica y entrevista laboral, al haber puesto la o, aunque parezca risible o trágico, cambió todo. Tiró todo por la borda. Y esto me parece que tiene bastante que ver con lo que ustedes, como abogado del Estado, vuelvo a repetir, yo soy un abogado trucho, así que no me crean nada, pero me parece que a veces no se les presta atención o no se valora adecuadamente el trabajo que ustedes como redactores jurídicos muchas veces tienen que hacer. Y ya con esto termino porque sé que el tiempo es limitado. También en este momento, y con la gente de la Universidad de General Sarmiento, estamos estudiando los procesos desde la opinión, la percepción
la vivencia de los actores que participan en los concursos. Porque claro, si el primer estudio tiene que ver con el mundo ideal real, digo ideal porque todos sabemos aquel viejo refrán, entre lo dicho y el hecho hay mucho trecho, entre la norma y el comportamiento puede haber distancias muy grandes. Pero bueno, si no tenemos buenas normas, lo más probable es que los comportamientos no anden bien. Pero al mismo tiempo nos interesa ver, bueno, la gente cómo lo siente, cómo lo interpreta, cómo lo vive en concreto. Entonces, entrevista a los directores de personal, a los jurados, a los delegados gremiales que han actuado como veedores, para ver cómo lo han decodificado y cómo lo han vivenciado. Es un análisis más de tipo existencial, si ustedes quieren una palabreja un poco filosófica. Bueno, hemos hecho ese trabajo que está a punto de ser publicado por la Universidad de General Sarmiento, y nuevamente la idea fue no solamente la perfección de la norma desde el punto de vista del diseño, sino cómo los actores reales lo decodifican y lo actúan. Porque eso puede significar que haya que modificar la norma o haya que fortalecer los controles para que los comportamientos se ajusten un poco más. Y la última línea de investigación en la que estoy trabajando ya más de tipo personal, por ahí no debería mencionarlo, pero me han pedido que sea libro abierto, así que lo voy a hacer. Como me ha tocado estar bastante tiempo en estos temas, lo menos que puedo hacer como jubilado, bueno, jubilado, pero sigo activo, ¿no? Digo, una cosa que no esté en el servicio activo, no me voy a quedar en mi casa mirando las margaritas. Lo que estoy intentando justamente es fundamentar todo lo que significó el enorme esfuerzo, sobre todo a partir del año 2002 hasta 2015, seguramente avanzaré, pero hasta ahora me he puesto como límite ese, es una característica importante en todo trabajo de investigación, el qué, el para qué, sobre qué objeto, sobre qué ámbito y en qué periodo, porque si no uno empieza, como me pasa a mí ahora, que salió a Castellani se le ocurrió sacarme un nuevo reglamento de concurso, y entonces uno dice, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Bueno, ahora ya voy a bajar la cortina y digo, hasta el 2019, porque si no el riesgo de que cuando uno empiece una investigación, empiecen a surgir y es natural y es sano, che, ¿y por qué no contestamos esto? Pero esto tiene que ver con lo otro. Claro, llega un momento en que uno se puede pasar 40 años y no cierra nunca. Entonces esto es importante a veces que uno diga, bueno, sacrifico lo de Castellani, que me espere, y me dedico al periodo que a mí me interesa, que es 2009-2019. 10 años en esta materia. Pero en lo último que estoy trabajando, aunque lo tengo un poquito más demorado porque es más complejo, es la fundamentación, la inspiración y los diseños jurídicos comparados de todos los convenios colectivos dentro del convenio del 214. ¿Por qué? Porque, y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué lo hace? Bueno, en primer lugar, porque siento la obligación moral de poner en papel, o en libro electrónico, no importa, lo que me tocó ser como protagonista de los actores, de las autoridades, de las directivas que uno recibió, de las que uno pudo convencer de que convenía ser así o asá. Y por el otro lado, un diseño que necesita ser afrontado para el nuevo siglo. Una de las características que tenemos es las enormes inequidades salariales, pero también de requisitos entre puestos que son prácticamente idénticos según vos estés, no sé, en el SENASA o en el Ministerio de Justicia o en el CONICET. Bueno, hay razones que pueden justificar algunas varianzas, pero no varianzas de las que tenemos, donde por ahí si uno está en un lugar cobra 1.000 y si está en otro lugar haciendo lo mismo, cobra 10. Esto no es decente para un Estado que se supone empleador ejemplar. Bueno, entonces un poco lo que estoy tratando es de dar cuenta de todo esto, dejar, por así decirlo, el diagnóstico completo y bueno, después ya las generaciones que están y que seguirán irán mejorando esta cuestión. Bueno, lamento haberme comido mucho tiempo, pero ya ven que he actuado como libro abierto. Creo que no me olvidé de nada de lo que quería transmitirles
Y sí, algo quedó pendiente, y no voy a mencionar a la socia que está presente, pero que no voy a nombrar, que es que el año pasado, con la doctora Kruger, cuando fue la primera convocatoria para hacer las investigaciones en el marco de la escuela, quisimos emprender un estudio comparativo de los cuerpos de abogados del Estado de 5 países de referencia. Por varios motivos. Primero, porque nos parecía interesante, de las primeras exploraciones que hicimos, lo cual no significa que sea una sentencia política, simplemente estuvimos un poquito revisando la literatura nacional y extranjera y no vimos que lo hubiera. Y si alguien sabe que la hay, yo le agradezco, y creo que Gabriela también lo agradeceríamos que nos pasen el dato. Y por la otra, y ahí se nos mezclaba con Gabriela la vieja banda del ONEP, que nos parece que el cuerpo de abogados del Estado sí amerita un tratamiento específico como cuerpo, como régimen de carrera, etcétera, etcétera. Dentro del CINEP, fuera del CINEP, no lo sé, eso ya son decisiones de arquitectura política en el más alto sentido del término. Lo que no puede ser es que no estemos en que estén ustedes, porque yo, bueno, me atribuyo ser en el cuerpo, porque en realidad, ya le dije, soy abogado trucho, pero a ustedes como abogados, y sabiendo la importancia trascendente de la defensa de los asuntos jurídicos del Estado, que no haya un modelo, una fantasía, en el buen sentido del término, de hacia dónde reconstruir el cuerpo de abogados en todo el sentido del término. En alguna medida, cuando tuvimos ocasión, el personal de salud, el poco personal de salud que queda en la Administración Nacional, porque la mayoría se fue a las provincias o municipios, bueno, se logró hacer una carrera de los profesionales del arte de curar. Bueno, mal, bien, no importa. Lo que quiero decir es que estos núcleos profesionales estratégicos, y ustedes como cuerpo de abogados del Estado lo son, requieren un tratamiento especial, específico. No inequitativo, pero sí específico o especial, que les permita fortalecer esta capacidad de actuar jurídicamente en defensa fuerte, firme de los intereses del Estado. Ver a un pasante tratar temas en los entes de regulación en otra época, no voy a hablar de ahora porque estoy desvinculado, haciendo análisis de algunas cuestiones de telecom o telefónica, un muchacho de 30 años colgado con una beca o con una pasantía, las tentaciones o las debilidades y las amenazas incluso que puede recibir son demasiado grandes como para que esos intereses donde se está jugando intereses públicos de semejante magnitud estén despreocupadamente, no por la gente, sino por la forma en que tratamos a ese profesional como administración. Entonces, en eso, bueno, nos quedó pendiente, no sé, Gabriela, si se va a animar a que retomemos el tema. Si la doctora Kruger dice que sí, nos metemos otra vez, o no, al contrario, si no, si hay alguno en la sala que quiera asociarse, incluso la doctora Iglesias también, ¿por qué no? Nos metemos con ese tema. Habíamos empezado un poquito a seguir el tema español, porque yo ahora no puedo recordar el incidente, pero por ahí alguno de ustedes lo recuerda. Hace 4 o 5 meses el gobierno estuvo a la espera del dictamen del gran jefe del cuerpo de abogados del Estado español para resolver, no sé si un tema de Cataluña, no me acuerdo. Doctora Iglesias, ¿usted se acuerda cuál era? Yo no me acuerdo bien, pero ¿qué quiero decir con esto? Que la voz, el dictamen jurídico autorizado del cuerpo estaba esperando ser escuchado por todas las fuerzas políticas, incluido el gobierno de Sánchez, antes de decidir, y ahora no me puedo acordar en este momento cuál fue el problema. Bueno, esto es lo que ustedes seguramente en lo más íntimo de la conciencia y de las ganas de ser abogado del Estado, seguramente están queriendo ser y hacer para los próximos 20, 30, 40 años de servicio que les toca. Así que bueno, nada, les he contado mi vida como investigador, alentándolos mucho. La tarea de investigación lleva tiempo, muchas veces uno entra en el letargo de la duda,
y si conecto con esto, y si conecto con lo otro, y con lo de más allá. Y ahí lo que es importante, sobre todo en la primera etapa fundacional, es qué quiero y para qué lo quiero. Y entonces yo les diría que es desde el final para adelante. Uno normalmente dice, bueno, voy a escribir el índice. No, escriba más bien qué es lo que usted quiere demostrar, qué es lo que quiere ayudar, qué es lo que quiere iluminar, y de ahí empieza a retroceder sobre qué cosas debe buscar, qué teorías tiene que apelar, con qué datos tiene que conectarse para lograr que el foco atencional vaya en esa dirección. Y en el camino estar abierto a las novedades, a las cosas que uno por ahí no ha conocido, o autores, o datos, o experiencias que no ha conocido, y que pueden ayudarte a rediseñar. Pero uno ya tiene claro el qué y sobre todo el para qué. Yo no conozco o no las recuerdo, creo que la doctora Kruger sí nos dio los reglamentos, pero no me los acuerdo ni los volví a leer ahora. Pero en general el trabajo de ustedes como parte de este equipo que se está queriendo gratamente formar en la escuela, es una investigación directamente vinculada con alguna política pública. Entonces esto a ustedes los ayuda en el sentido de que ya no es solamente una ubicación teórica en el marco de los profesionales del mundo que discuten sobre la importancia de la participación política en las democracias occidentales. Entonces uno tiene que leer todos los politólogos y sociólogos, bueno, si no quiere hacer un papelón en un congreso. Pero cuando uno está en lo gestor, como es el caso de ustedes, las preguntas son concretas, entonces es como que la mente focaliza más fácilmente y descarta aquello que puede ser accesorio o no es accesorio, pero no hace a la respuesta que ustedes estén buscando.